Vamos a trabajar la explicación de la práctica número 1, que corresponde al temita de distancia en el plano cartesiano y también la aplicación del teorema de Pitágoras, que corresponde a la quinta guía de trabajo de la semana del 7 al 11 de septiembre. Ok, dice, resuelva utilizando el teorema de Pitágoras. Eran primero 10 ejercicios donde se aplicaba el teorema de Pitágoras. Ok, en este dice, en la primera, después de nadar un rato, Mariana se detiene a observar el trampolín. Mariana se observa aquí que está como en el centro de la piscina, ¿verdad? ¿Cuál es la distancia donde se encuentra Mariana observando al borde del trampolín? Aquí, al punto A, ¿verdad? Donde ella está observando. Entonces, observamos que aquí abajito, en línea vertical, de donde está el punto A, hay una distancia de raíz de 3 y en la parte de abajo hay una distancia de 3 metros. Entonces, necesitamos encontrar la distancia que hay de A a B. Eso haría el papel de la hipotenusa. Entonces, yo traté acá de poner de una vez la formulita del teorema de Pitágoras de una vez despejada. Muchos yo vi unos procedimientos y está perfecto, ¿verdad? Que planteaban la formulita, despejaban, inclusive sacaban a veces el elevado al cuadrado cada uno por separado y después lo sumaban, pero para efectos, incluso como ya nosotros vamos avanzados en estos temas, yo perfectamente puedo colocarlo de esa manera, pero sí es importante que me coloquen eso para saber que eso fue lo que ustedes metieron en la calculadora, ¿verdad? Es completamente válido hacerlo así. Entonces, ¿por qué va a ir en raíz cuadrada? Porque recuerden que la hipotenusa va al cuadrado y al final uno pasa la raíz cuadrada. Y va con suma porque me están dando en este caso los catetos. Y algo muy importante es recordar que cuando le vamos al cuadrado raíces, debo de colocarlas en paréntesis. Entonces yo nada más pongo eso en la calculadora y la calculadora automáticamente me va a dar 2 raíz de 3. ¿Ok? En la segunda dice, la medida de la diagonal de un cuadrado de 2 centímetros de lado corresponde a... Ok, recuerden que un cuadrado son cositas que ustedes sí deben de dominar. Todos los lados del cuadrado son iguales. O sea, yo sé que este lado mide 2, que este lado mide 2, que este lado mide 2 y que este lado mide 2, por ser un cuadrado. Y la diagonal es esta línea que pasa aquí en medio de ellos. Entonces, al final, si ustedes observan, ahí lo que se forman son dos triángulos rectángulos. Entonces sabríamos que estos dos catetos, este y este, miden 2. Entonces estaríamos buscando de nuevo hipotenusa, que en este caso sería la diagonal. Entonces de nuevo pongo en raíz cuadrada y los catetos sumados al cuadrado, ¿verdad? Va con suma cuando buscamos diagonal y cuando buscamos catetos se hacía con resta, ¿verdad? Y eso lo pongo en la calculadora y de una sola vez me da 2 raíz de 2. En el ejercicio 3 dice, de acuerdo con los datos de la figura, ¿cuál es la medida de la altura del edificio del dibujo? ¿Ok? Entonces vea que ahí me están pidiendo altura. La altura haría el papel de cateto. Entonces ahí la hipotenusa sería 5 raíz de 5 y el otro cateto 3 raíz de 5. Entonces debo de colocarlo con resta, ¿verdad? Cuando buscamos cateto se hace restando, a la hipotenusa restándole el otro cateto. Y muy importante que aquí fue donde algunos me ponían dudas, ¿verdad? Que debo de colocarlo entre paréntesis, así como están observándolo ustedes. Y así lo ingreso en la calculadora y me va a dar 4 raíz de 5. Y en la 4, con base en los datos de la siguiente figura, ¿cuál es la distancia sobre la pista del avión que ha recorrido 500 metros de vuelo a una altura de 300 metros? ¿Ok? Entonces ve que ahí donde va alzando vuelo, lleva 500 metros recorridos, el avión está a 300 metros ya del suelo y lo que se ocupa saber es cuánto ha recorrido en la pista, o sea, en la parte de abajo. Eso es un cateto. Entonces, de nuevo, es restando, ¿verdad? A la hipotenusa le restamos el otro cateto y eso lo meto en la calculadora y me da 400. Ok, en la número 5, tomando en cuenta los datos de la siguiente figura, en donde se apoya una escalera de 2.5 metros de longitud, ¿cuál es la altura de la pared en donde se encuentra apoyada la escalera? Okay, en este caso son 2.5, lo que mide la escalera, la altura es lo que está recostado en la pared y abajo 1.5. Entonces de nuevo la altura es un cateto. Entonces se hace restando a la hipotenusa, que es 2.5, elevada al cuadrado, se le resta el otro cateto, que es 1.5, y elevado al cuadrado.
Y todo en raíz, porque recuerden que al final es que el cuadrado del que estamos despejando siempre va a pasar a ser raíz. Entonces uno lo mete todo en la calculadora y nos daría 2. En el 6 dice, según el dibujo adjunto, ¿a qué distancia se encuentra la cúspide del árbol del punto A? Ahí sería hipotenusa. Entonces la hipotenusa sería cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Lo metemos en la calculadora y eso nos daría 12,29. Creo que les da con la calculadora. Y ahí lo único que sucedió fue que el 9 redondeó al 2. Entonces queda como 12,3. Es lo mismo, ¿verdad? Yo creo que cuando uno mete eso en una calculadora, en realidad lo que da es 12,29, pero 29 está redondeándose a 30 en realidad, solo que el 0 no se pone, por eso queda solamente el 3. Okay, Rolando quiere podar un árbol que tiene un tronco de 7 metros de altura, es más o menos como el dibujo de la 6, solo que en vez de 5,25 sería como 7, y coloca una escalera a 1,5 metros de distancia del árbol. Entonces es lo mismo que en ese mismo dibujo que está arriba, solo que en vez de 11,12, ahí habría que poner 1,5. ¿Y cuál es el largo de la escalera? El largo de la escalera sería como la X, o sea, en la hipotenusa. Entonces en ese caso de nuevo es sumando. El 7 y el 1,5 serían como decir los catetos. Y eso metido en la calculadora nos da 7,15. Que dice, las pulgadas de un televisor corresponden a la medida de la diagonal de la pantalla. Entonces, digamos, si nosotros tenemos una pantallita, entonces esa diagonal es lo que determinaría las pulgadas que tiene ese televisor. Dice que el largo mide 16, digamos que sería la parte de abajo, que mediría 16. Acá. Y el ancho mide 12, entonces acá mediría 12. Entonces ahí al final lo que habría que es encontrar hipotenusa. Entonces el 12 y el 16 serían catetos, van sumados, porque cuando buscamos hipotenusa es sumando, y eso en la calculadora nos daría que es de 20 pulgadas. En la número 9 dice, con base en los datos de la figura, ¿cuál es la medida de n? Ahí n haría el papel de hipotenusa, porque observamos que está al frente del ángulo de 90. Entonces, cuando es hipotenusa, lo que estamos buscando se hace sumando. Bueno, ahí hay un error en la formulita. Aquí es con más. Ya era muy tarde anoche, no lo cambié. Se hace sumando. Lo que sí es importante es que el 4 raíz de 6 y el raíz de 3 tiene que ir entre paréntesis por ser raíces, ¿verdad? Entonces lo ponemos así en la calculadora, ¿verdad? Porque con suma, porque es hipotenusa lo que estamos buscando, y nos va a dar 3 raíz de 11. En la 10, dice en la siguiente figura, ¿cuál es la medida de la sombra que proyecta la torre? Recuerde que las sombras siempre van dibujadas en el suelo, pero igual ahí viene en el dibujito que es en la partecita de abajo. Como es un cateto, va restando, ¿verdad? A la hipotenusa, que es 21,4, le restamos el otro cateto, que es 15,8. Y eso en la calculadora nos daría 14,43. Esa era la primera parte que correspondía a la habilidad del teorema de Pitágoras. Y vamos con la segunda parte, que corresponde a la habilidad de la distancia en el plano cartesiano. Ok, el primer ejercicio era primero trazar el triángulo de esos 3 pares ordenados que estaban ahí. De las evidencias que recibí, solo como 2 o 3 tuve que corregirles el par ordenado B, que vi que algunos lo pusieron en dirección del 4. Ese fue el único detallito que ahí algunos se las corregí. Si el par ordenado A es menos 1,5, entonces ve que tiene que ir en dirección del menos 1 en X y en dirección del 5 en Y. Ese es el par ordenado A. Luego el par ordenado B, muchos lo pusieron, pero aquí, ¿verdad? Muchos lo pusieron aquí. Entonces, lógicamente que está mal, porque ponerlo ahí estaría en dirección del 4. Y ve que el par ordenado va en dirección del 3 con el menos 2, ¿verdad? Entonces, ahí estaría incorrecto ponerlo aquí. Y por último, el 4 con el 6 se iría en esa misma línea del 4, pero a una altura de 6. O sea, iría ahí arriba. Y ya después, nada más con una reglita, uníamos los 3 puntitos. Así más o menos tenía que quedarles el triangulito.
Ok, cuando ya el triángulo estaba formado, nada más se les estaba pidiendo encontrar las distancias que había de cada uno de esos pares ordenados. O sea, en otras palabras, era encontrar la medida de los lados de ese triángulo, ¿verdad? Entonces vea que la primera dice la distancia A, B. O sea, ¿qué significa eso? Que yo voy a sacar la distancia que hay del par ordenado A al par ordenado B. Para eso ustedes tenían una formulita que algunos tuve que volvérselas a buscar y a recordar, porque no sé si fue que no vieron los videos y empezaron a hacer las cosas así a lo que se acordaban y entonces no sabían con qué fórmula era que tenían que trabajarlo. Recuerden que es una formulita muy similar a la de Pitágoras, solo que va entre los paréntesis, porque ve que lleva la raíz cuadrada como lo lleva Pitágoras. Va con suma, siempre aquí en el medio, ¿verdad? Siempre va con suma aquí en el medio y vea que siempre va elevado al cuadrado. Y en los paréntesis, o sea, en esta partecita y en esta partecita, ahí lo que colocamos son los X en el primero, los X de cada uno de estos dos pares ordenados y aquí los Y de cada uno de estos dos pares ordenados y siempre restándolos. Entonces, por ejemplo, la distancia de A a B, entonces sería poner -1, -3. Incluso lo pueden hacer al revés, puede ser 3 menos -1. Al final da el mismo resultado. Y en el otro paréntesis van los Y, o sea, 5 menos -2. Vean que aquí aparece. Y lo meto todo en la calculadora y me da raíz de 65. En esta parte sí era importante por lo menos sacar los decimales para la hora de contestar en el formulario, ¿verdad? Porque en el formulario yo sí les pedí que pusieran la respuesta con 2 decimales. Entonces ahí sí había que sacar el decimal para saberlo. Pero igual, digamos, si el procedimiento ustedes lo dejan hasta raíz de 65, está perfecto, porque eso es lo que la calculadora les da. Que en el segundo ahora sería calcular la distancia, pero que hay de la A a la B, a la C, perdón. No, de la B a la C. Entonces acá sería ir del par ordenado B al par ordenado C. Entonces en el primer paréntesis van a ir las X, entonces sería 3 menos 4. Entonces ve que ahí aparece 3 menos 4 al cuadrado más, y en el segundo paréntesis van a ir las Y, menos 2 menos 6. Aquí aparece. Lo meto en la calculadora y me da raíz de 65, o sea, me da lo mismo. O sea, estos dos lados que están acá, este y este, son iguales. Eso es lo que estamos determinando ahí, porque recuerden que aquí está A y aquí está B y este era C. Y esas son las distancias que calculamos de A a B y de B a C. O sea, esos dos laditos que están ahí son iguales. Y por último, de A a C, entonces sería tomar el par ordenado A y el par ordenado C, que en este caso sería trabajar con este. Entonces sería el X, que en este caso es -1, con -4. Entonces a -1 le resto 4. Y el segundo paréntesis irían los Y, que sería 5 menos 6. Aquí aparece. Lo meto en una calculadora y me da raíz de 26, o sea, 5,09. Incluso hubo algunos que me pusieron ahí qué tipo de triángulo era y todo. O sea, en este caso es un triángulo isósceles, porque ve que tienen dos lados iguales. Y observándolo con solo el dibujito podríamos determinar que es acutángulo, porque también sus ángulos son ángulos agudos, ¿verdad? Pero bueno, al final eso no había que hacerlo, pero sí me hizo gracia que alguien me le puso ahí que era un triángulo isósceles y acutángulo, ¿verdad? Entonces, eso también es importante porque también fueron conocimientos que adquirimos bueno, por lo menos repasamos este año, porque sí lo han visto en otros momentos. Y vamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio ya les daba el triangulito armado y se les pedía igual las distancias de los tres lados, ¿verdad? Entonces, primero, la A es la distancia de A a B. Entonces, las X en A, bueno, las X de A y de B serían 2 y 6, entonces sería 2 menos 6 al cuadrado. Y los Y serían 1 y 5, entonces 1 menos 5. Igual como les dije, puede hacerse de A hacia B o de B hacia A. O sea, no importa si yo la resta la invierto, el resultado se obtiene igual. En este caso nos daría 4 raíz de 2, que eso en decimal es 5,65. En el segundo es de B a C.
Entonces los x son 6 y 9, entonces 6 menos 9 o 9 menos 6, no importa cómo lo hagamos. Y 5 menos 2 o 2 menos 5, también no importa cómo se haga. Eso me daría 3 raíz de 2, que eso es 4,24. Y por último, la medida de A a C, que es el lado de abajo, que entonces igual las x van de primero, que sería 2 menos 9 o 9 menos 2, igual al cuadrado, más, y las y serían 1 y 2, entonces 1 menos 2 o 2 menos 1, también elevado al cuadrado. Eso nos daría 5 raíz de 2, que es 7,07. Muchas gracias por la atención.